Cuando encuentren mi cuerpo, por favor, llamen a mi esposo George y a mi hija Kerry. Estaré muy agradecida si les hacen saber que estoy muerta y dónde me encontraron, sin importar cuántos años pasen. Por favor, tengan la bondad de enviar el contenido de esta bolsa a uno de ellos. Esta es la carta con la que encontraron a Geraldine Largay en los Montes Apalaches. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Hoy tenemos uno de los temas más importantes que en el mundo de internet y bueno, en Estados Unidos ha causado muchísima controversia por sus misterios, por sus historias, y tenemos a una invitada que nos va a contar en profundidad lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en esta región de los Montes Apalaches. Está con nosotros nuestra amiga, repitiendo, Ana Sayas. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí con toda la comunidad paranormal. Oye, estoy bien contento de que estés nuevamente acá con nosotros. Tenemos mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Fíjate que ocurrió una cosa bien rara del capítulo que estrenamos. Uh-huh. No sé por qué, íbamos a hablar de un tema, terminamos hablando de otro. Sí. Y le habían colocado el título de el tema que no hablamos. Uh-huh. Y me di cuenta un día, ya habían pasado varias semanas, y les dije, oigan, pero es que no terminamos hablando de eso en el capítulo. Era otro equipo que teníamos en ese momento, y ya había entrado, por ejemplo, Ana. Maranita ya llevaba la responsabilidad de escuchar los capítulos, y entonces lo cambiaron por híbridos extraterrestres o algo así, fetos híbridos extraterrestres. Sí. Y pum, así de repente se fue para arriba. Me dio mucho gusto. Ay, qué bueno. Cuéntanos, por favor, cómo estás, qué proyectos tienes, cuáles son tus redes sociales para que podamos comenzar con este tema. Muy bien, pues yo estoy muy bien. Primero que nada, muchas gracias otra vez y estoy muy muy contenta. Y bueno, me pueden encontrar en mi canal de YouTube, que es Ana Sayas. Mi proyecto básicamente es narrar historias de paranormal, de misterio, de civilizaciones, de un montón de cosas. Entonces, si se quieren echar la vuelta por ahí, hay mucha gente que me da mucha risa esto que dice, ay, es como ASMR paranormal. Y dice, o te pongo para dormir y no sé qué, pero está muy bien. O sea, el proyecto ha avanzado muy bien. Hicimos unas modificaciones muy buenas que la verdad ha gustado mucho a la gente y pues estoy muy contenta por eso. Y básicamente sí, me pueden seguir como Ana con doble N, Sayas en Instagram, en YouTube y también en Spotify, muy importante. Muy bien. Sayas se escribe con Z, la primera. Ajá, Z-Y. Z-Y. Ajá. Para que lo sepan. Sí. Ana, creo que será buenísimo comenzar. Sí. Fíjate. A ver, Ana. Sí. Fíjate que hay algo bien interesante dentro de todo este tema que, para empezar, me da mucho gusto que vayamos a hablar de esto el día de hoy porque de verdad es muy, muy interesante. Siento que es como un compilado de muchas cosas. Ajá. Y hay algo que yo te quiero contar, que es el pueblo de los ojos de luna. Este pueblo supuestamente nació dentro de las tradiciones orales de los Cherokee, que los Cherokee es la tribu que abarcaba los Montes Apalaches en la antigüedad. Uh-huh. Esto ocurre más o menos como en la tradición oral. Se descubre este relato de los ojos de luna en el siglo XIX. Okay. Entonces, lo que pasa es que los Cherokees convivían con una civilización. Sí, a lo mejor ustedes piensan, pues ¿qué tiene de raro, no? Lo extraño es que esa civilización no eran tan humanos como podríamos pensar. Eran, para empezar, más bajitos, tenían la piel gris, pálida, y los ojos eran rasgados y oscuros. Lo curioso es que esos pobladores o esa pequeña población vivía específicamente en las cuevas y nada más salía en la noche y en el atardecer, es decir, que no toleraban la luz del sol. O sea, a ver, los Cherokees comentan esto como una realidad, no como una leyenda, o sea, de que había otras personas pero que no eran humanos del todo. Así es, no lo manifiestan como que no eran humanos, claro. Simplemente es que ellos convivieron muchos años con estos ojos de luna, el pueblo de los ojos de luna, así lo llamaban por la característica que hay. Y a lo mejor muchas personas piensan que es una invención, pero hay un dato que es muy curioso y de hecho estaría bien padre una foto aquí de una escultura donde se ven dos de estos seres de luna con los ojos rasgados y así juntitos. ¿Parecen aliens?
Sí, parecen grises, 100%. Ah, caray, esto yo no lo sabía, ¿eh? O sea, me estoy enterando ahorita, pero dicen que vivían en las cuevas. Sí, dicen que vivían en las cuevas y te digo, eran como pueblos unidos. Ajá. Se ayudaban en muchas situaciones y todo, pero en una ocasión hubo un conflicto donde los cherokees terminaron peleando con este pueblo y lo desplazaron hacia el centro de los Montes Apalaches. Y lo que hizo este pueblo fue refugiarse en las mismas cuevas y en los interiores muy, muy, muy ocultos en los montes para que los cherokees pues ya no los molestaran y ya no tuvieran como problemas, ¿no? Porque sí hubo como una riña ahí con ellos. Y fíjate que también es muy curioso esto porque muchas personas lo interpretan como si se tratara de un caso de ya sea de intraterrenos o de hibridaje. Y los cherokees, según en la tradición oral, decían que los pobladores de los Ojos de Luna habían llegado antes que ellos. Ellos ya estaban primero que los cherokee. ¿Sabes? Es que esa historia se parece un poco con esto que ocurre en... Si no mal recuerdo, es en Asia. No sé si has escuchado de... supuestamente que encuentran unos discos que son los discos de Dropa. No he escuchado eso. Encuentran unos discos que además los fueron tratando de perder a lo largo del tiempo y solamente quedan algunas como representaciones o fotografías de estos discos Dropa. En esta región dicen que hubo como un accidente aéreo antes de la invención, por supuesto, de los aviones. Como que algo cayó, impacta y entonces lo que sea que impactó en este lugar en las montañas termina teniendo pues hijos e hijas con los pobladores de ese lugar y con el tiempo se vuelve el pueblo de Dropa. Eran humanos, por supuesto, pero eran distintos, eran más bajitos, casi carecían de cabello, su piel era pálida, grisácea y estas personas tenían estos discos, los discos de Dropa, donde estaba contada en una como espiral, como si fuese un disco, la evolución del ser humano hasta convertirse en lo que sería algo que pareciera un ser extraterrestre, la historia de la humanidad, etcétera, etcétera. Okay. Se ha manejado como entre un mito, una leyenda, pero la historia está plagada de cosas muy raras por cómo fueron escondiendo estos discos. Sin embargo, me parece muy similar el hecho de que llegaron antes y se refugiaron en las cuevas por las características del medio ambiente, sobre todo a la luz del día. Exacto. Y aquí los cherokees, pues obviamente diseñados para estar en el sol. Sí. Explorar y toda la inmensidad, ¿no? De todo este terreno. ¿Sabes qué también es bien interesante? Que ahí en los Montes Apalaches existe un sistema de cuevas que se llama Mammoth Cave. Ese sistema de cuevas es uno de los más grandes del mundo, si no es que el más grande. Entonces ahí dicen que habitan, porque no sabemos, los integrantes del pueblo de los Ojos de Luna. Wow. Hay algo bien curioso precisamente con esto que acabas de comentar de los discos que traían como una espiral y como conocimiento. En los mismos Montes Apalaches hay una roca muy especial que se llama la roca del gigante o la roca de Yudakula. Esa roca está bien interesante porque tiene más de 1500 petroglifos y pues bueno, pueden pensar, ay, pues que tiene de específico, ¿no? O de claro o de interesante. Pues resulta que con el paso de los tiempos, las personas han intentado muchas veces como descifrar qué son todos esos petroglifos. Son 1500 y hay uno que llama mucho la atención sobre todos los demás, que es como una especie de huella de mano con 7 dedos. Y ahí se conecta con algo bien, bien interesante. Hace muchos años, los cherokees hablaban de un gigante que habitó en los Apalaches. Ese gigante tenía la capacidad de viajar interdimensionalmente. ¿Por qué? Porque en teoría los Montes Apalaches serían una especie de portal y así se podía teletransportar o viajar este gigante. Entonces, la marca que está en la piedra, según las tradiciones orales, es que este gigante se apoyó en esa piedra y despegó hacia el cielo, yéndose a otra dimensión. Y esa es la prueba que se quedó en la roca. ¿Y es como una mano humana?
Haz de cuenta que es como una forma B, no es tal cual una mano humana, sino como es una forma B y tiene 7 deditos. 7 deditos. Ajá. Y entonces ellos decían que en ese lugar, o sea, ya hablaban de estos seres interdimensionales, sí, como lo que pasa en California, en el parque Yosemite, que dicen que estos, los Nightcrawlers, ellos lo decían como tal, o sea, no son de este planeta y viajan a través de portales interdimensionales y cruzan de su planeta pantanoso a este. Pues y son gigantes. Sí, claro. Y en este caso, ese gigante supuestamente tendría esa capacidad y todo. Era como un sabio para los Cherokee. Entonces, la prueba está en esa piedra. Y aparte la piedra ya, la verdad, es muy, muy curiosa, muy interesante por todos los petroglifos que tiene. Hay personas que manejan muchas hipótesis sobre el contenido de la piedra, porque dicen que puede ser como herramientas para la evolución humana, como las fases de la evolución humana, obviamente prediciendo el futuro y todo, ¿no? Y hay otras personas que dicen que se podría tratar como de un mapa de navegación cósmica. Hay muchas teorías, muchas hipótesis respecto a esta piedra, pero hasta el día de hoy no hay una versión oficial de qué realmente puede ser. Sí, porque mucho es la interpretación de lo que podemos observar ahí, ¿no? Así es. Y aparte ahorita lo que están haciendo es que están excavando, porque haz de cuenta que está como entre salida de la tierra. Está entre salida y lo que están haciendo es excavando para ver si hay más pedazo de roca. Y si tienen más petroglifos, ¿no? Sí, exacto. Están en ese proceso ahorita. A ver, entonces, solo como duda, para que tengamos esta idea, ¿en dónde se encuentran estos montes Apalaches? Los montes Apalaches son una extensión bien, bien grande. Es como una cordillera, ¿verdad? Sí, comprenden muchos estados de Estados Unidos, en los que está Carolina del Sur, Carolina del Norte, Alabama. ¿Utah? Creo que no. Utah no me recuerdo. Son como 8. Son como 8. Maine también está. Va cruzando, ¿no? Va cruzando, sí. Kentucky. Kentucky también. Hay muchas. Es que en Maine pasan cosas bien raras, ¿no? Sí. Hay muchas historias de esto y fíjate que también me llama mucho la atención eso que estábamos hablando y quisiera que abordáramos un poquito eso. La parte en la que muchas personas dicen que es un portal. O sea, si ya tenemos esto del gigante, ya tenemos lo del pueblo de los ojos de luna, que por sí se me hace bien interesante el tema de las cuevas. Imagínate que fueran estos intraterrenos que no han desaparecido del todo, sino que están ahí ocultos. No sé, ¿tú qué piensas de esto? Como portal, como este refugio, no sé. Es que el tema de los portales, fíjate que yo no te conté nada acerca de la carta de esta mujer. Es cierto. Pero literalmente se podría explicar con la idea de un portal. Fíjate, el tema de estos intraterrenos que se repiten en un montón de lugares del mundo, siempre hay una relación entre una cultura antigua que está narrando acerca de estas entidades más pequeñas o gigantes, las dos cosas, que eso me vuela la cabeza. Lo platicaba justo con Emisiones Podcast, donde hablamos de ángeles, pero hablamos de gigantes, pero gigantes intraterrenos. Y además, siempre uno se pregunta, en estas historias de gigantes, ¿dónde están? ¿Por qué no los vemos? Y está esta explicación que no nos la inventamos de manera contemporánea, sino en las historias antiguas, las personas que tuvieron contacto, que hablaban de esta sabiduría, de estos guías que venían de otros lugares, que no era el planeta Tierra. Sin embargo, la cueva tenía como que una relación hacia eso. Hablan de, literalmente, de que habrían portales, no ellos, no nosotros, sino estos seres cruzaban a nuestra realidad, nos daban sabiduría, nos guiaban al respecto de la naturaleza, de la sociedad, etc. Y solamente hablaban con aquellos que eran los que nosotros reconocemos como los hombres o mujeres sabias. Y después se iban. Eso por la parte de los gigantes y los portales. Siempre en lugares donde hay como cuevas, montañas, cargas energéticas muy naturales muy grandes. Por otro lado, a mí el pueblo de los ojos de luna
o sea, yo desde ahí ya soy fan ahora. No lo sabía, no conocía esto. Está muy bueno. Está rarísimo. Pero ¿qué te parece si vamos mejor a un poquito antes de empezar como en los inicios? Ajá. Estaría bien padre que continuáramos con lo de la carta, un poquito más, sí. más actual, antes de que se nos olvide, porque luego nos vamos a emocionar. Sí, fíjate, te voy a contar esto. Hay muchas cosas, estuve investigando acerca de los eventos que han ocurrido en los Montes Apalaches y hay pocas cosas que son, digamos, como extraordinarias y eso me da un buen indicio. Exacto. Pero hay otras cosas que podríamos decir que no son de fenómenos sobrenaturales, paranormales, si no nos damos cuenta del pequeño detalle que está incluido. Porque si es un lugar, claro que es una zona muy grande, donde hay demasiadas desapariciones, que eso me acabo de enterar. Uh-huh. Entonces, fíjate esto. Una mujer, esta mujer se llama Geraldine Largay, es una enfermera retirada, tenía ya en aquel entonces 66 años, y le gustaba muchísimo hacer senderismo, le encantaba para hacer ejercicio, uh-huh. Tenía como su ropa, su equipo. Sí. Entonces le había dicho a su familia que iba a estar en el sendero de una región de los Montes Apalaches y que iba a hacer pues sus caminatas, ¿no? Que iba a estar unos días fuera y luego regresaba. Sí, claro, o sea, esto era común en su vida. Cuando tú llegas a esta región donde puedes hacer senderismo, literalmente tantas personas han recorrido el sendero que se ve el camino. Uh-huh. O sea, está el camino por el que tú vas a pasar, no te puedes perder, ¿sabes? Más una persona que se dedica a esto. Llega entonces el 11 de julio del 2013, que es cuando va a empezar su recorrido, y es la última fotografía que existe de esta mujer, de Geraldine. Se toma la fotografía, sonríe a la cámara y se va en su camino. Ocurre lo siguiente. Cuando va en el camino, en el sendero, de pronto pues tiene la necesidad de ir al baño y lo que hace es, pues no va a dejar ahí sus necesidades en el sendero donde pasan otras personas, simplemente camina unos cuantos metros, hace sus necesidades, da la vuelta y regresa hacia el sendero. Cuando regresa hacia el sendero, ya no lo encuentra. Ojo, esto ocurre durante el día. ¿Qué? Y no se alejó mucho. Sí, o sea, no te vas a ir, no sé, 1 kilómetro adentro. Claro. Para... O sea, de por sí es una zona muy despoblada en ciertos tramos para el senderismo. Imagínate, ¿por qué te vas a ir tan lejos, no? Claro, y no era una persona inexperta. No era novata. No era novata. Caminó unos 10, 20 metros. Uh-huh. Y cuando termina, da la vuelta y regresa, no reconoce el lugar. Ya no reconoce el sitio. O sea, es el mismo sendero de los Montes Apalaches, pero ya no encuentra el camino. Hay algo distinto. Entonces comienza a caminar, se da cuenta de que pues ya caminó demasiado y no puede observar y no llega al sendero. Así que regresa al punto de partida y comienza como a caminar en diferentes puntos, siempre regresando al punto de partida y simplemente no encuentra el camino. Ay, esto ocurre el 11 de julio. Perdón, el 22 de julio del 2013. 22 de julio del 2013. O sea, ya estaba desesperada y se le ocurre tomar su celular y mandarle un mensaje a su esposo, porque más o menos sabía la zona por la que estaba. Te digo que no era inexperta. Uh-huh. Y le manda el siguiente mensaje. Estoy en problemas. Me salí del sendero para ir al baño. Ahora estoy perdida. ¿Puedes llamar al AMC para ver si alguien del mantenimiento de senderos puede ayudarme? Estoy en algún lugar al norte de Woods Road. Pero el mensaje nunca salió de su teléfono porque mientras estuvo caminando, dejando el teléfono encendido con la esperanza de poder obtener algo de señal, porque en ese sendero sí hay señal. Uh-huh. Muy lejos del sendero ya no hay señal, pero se supone que está cerca. Cuando se dan cuenta de que pues Geraldine no ha regresado y ya pasaron los días y tratan de localizarla, avisan a las autoridades, se hace una búsqueda masiva, intensiva en el punto de partida
cercano al sendero buscándola durante julio y agosto del 2013. Llega un momento en que se agotan los recursos para la búsqueda y tienen que abandonar totalmente. Abandonar este caso. 14 de octubre del 2015. 2 años después. 14 de octubre del 2015 encuentran el cuerpo de esta mujer topógrafos de la Marina. Ellos estaban haciendo pues un trabajo cuando de pronto se dan cuenta de que hay un campamento que ya no está levantado, ya está pues caído, es un campamento oculto en un área remota de Redington Township, Maine. Cuando llegan, hubo algo que se les hizo súper extraño. Estaba a 3 kilómetros del punto donde originalmente había desaparecido, pero una persona que está perdida por tanto tiempo, a 3 kilómetros de distancia de cualquier punto de civilización, de verdad que encuentra su camino de vuelta. Sí, claro, por supuesto. De verdad que encuentra. Y más con toda la experiencia que ya tenía. Exacto. Porque hay varias señales que puede haber seguido para, pues, finalmente encontrar un pueblo, una carretera o también otras personas, ¿no? Así es. Y esta mujer no estuvo en ese punto sin moverse todo el tiempo, sino que ese campamento era como que ya la agarraba la noche, ponía su casita de campaña y se acostaba a dormir, y al día siguiente continuaba haciendo esa búsqueda. Se estuvo alimentando de agua filtrada, de los pocos recursos que tenía y lo que fue encontrando. Estuvo viva. Sobrevivió 26 días buscando el camino de vuelta hasta que de plano llega a este punto, a 3 kilómetros de la zona donde se había perdido, coloca su campamento una última vez, tiene frío, tiene hambre, sabe que su cuerpo ya no da para más, es enfermera, entonces decide escribir en su diario una última nota que guarda después en una bolsa Ziploc para evitar que las moje. Lluvias, etc. En esa carta es donde ella escribe: cuando encuentren mi cuerpo, por favor llamen a mi esposo George y a mi hija Carrie. Estaré muy agradecida si les hacen saber que estoy muerta y dónde me encontraron, sin importar cuántos años pasen. Imagínate, ella dijo: ¿quién sabe en dónde estoy? ¿Quién sabe en dónde estoy? Por favor, tengan la bondad de enviar el contenido de esta bolsa a uno de ellos. Era su diario, había escrito todo lo que había ocurrido. El caso como tal es otro caso de alguna persona que se extravía, pero es raro. Sí. Es raro. ¿Y sabes por qué también es muy, muy extraño? Porque cuando tú vas a ir a los Montes Apalaches hay cierto tipo de reglas que debes de seguir. Una de ellas es que no te salgas de los senderos, ni siquiera para ir al baño. Híjole. Y hay muchas, son como 7 y son de que no silbes, si escuchas que alguien te está llamando entre los bosques, pues no tienes que voltear. Y muchos lo atribuyen, mira, estas reglas se han pasado de generación en generación, no es invención de TikTok ni de la modernidad. Esto ya viene de mucho antes, de muchos años atrás. Entonces, con el paso de los tiempos se han ido pasando hacia las nuevas generaciones. Y ahorita se popularizó mucho todo este tema precisamente por los TikToks y los consejos y todo esto. Pero a mí se me hace bien sorprendente eso, que siendo una persona tan experta en este tema, ¿cómo se puede perder en una simple salida al baño? Exacto. Es que se me hace muy impresionante, porque muy seguramente Geraldine no tenía ni 1, ni 2, ni 3 años haciendo senderismo. Claro. Para irse sola y llevar todo su equipo. Ya estamos hablando de una persona que tiene varios años y también mucha experiencia en el tema, ¿no? Exactamente. Justo lo que acabas de decir es lo que se me hace súper impresionante. Y además yo no sabía esto de que, bueno, están estas reglas, o sea, sí, en TikTok, pero no sabía que esas reglas habían pasado de generación en generación. Es como una creepypasta de la vida real. Sí, claro. Y fíjate que a pesar de todo esto, como este auge, porque hace poco hubo como un auge sobre este tema, empezaron a salir muchos videos de personas que efectivamente viven en los Montes Apalaches. Y hay un caso muy específico de una residente que comparte por medio de las redes sociales videos de la cámara de seguridad que da a su patio. Y ahí podemos ver infinidad de cosas.
Es una figura humanoide que se va pasando como de entre un granero y luego después a otro lugar, como que se está escondiendo, y se ve en múltiples partes del patio. Y a veces pasa, haz de cuenta, sí, va caminando y le va gritando, ábreme, ábreme, ábreme. ¿Qué? Te lo juro, te lo juro. O sea, ¿la criatura le está diciendo que abra? Sí, es una criatura con aspecto humanoide y muchas personas comentan que puede ser una persona que no, o sea, que sus facultades mentales no están bien, pero muchas personas también piensan que se puede tratar de una bruja, de una criatura con forma de humano. Un skin crawler. Y hay algo muy curioso dentro de todo este tema, que es eso precisamente, que cuando tú veas a alguien y te pide entrar, o específicamente si vives ahí y hay alguien que te pide entrar, no tienes que abrirle. Es un skin crawler. ¿Sí? Y hay otra cosa muy importante, que dentro de esas reglas, en los tapetes, ¿sabes? Estos que ponen afuera de las casas. Sí. Nunca debes de poner un tapete que diga welcome o bienvenido. No manches. Te lo juro, sí. Está bien interesante esos videos. O sea, imagínate estar en la mitad de la noche y que en tu celular empiezan a llegar notificaciones de movimiento en tu patio y que escuches, déjame entrar, déjame entrar. Dios santo. Está impresionante. Y fíjate que volviendo un poquito al tema de los portales y todo esto, Ajá. pongamos en la mesa que los Montes Apalaches efectivamente sí es un punto energético, sí es un nodo energético, que más bien así es como se refiere mucha gente a este lugar. Imagínate todas las entradas que hay para este tipo de seres. ¿Cuántas cosas que no sabemos están ahí? Entre ellas, por ejemplo, los ojos de luna, ese tipo de criaturas humanoides. Los etcétera. skin crawlers. Los skin crawlers. Los gigantes interdimensionales. Los gigantes interdimensionales también. Pero a pesar de todo esto, o sea, es que hay muchas cosas. Voy a poner mis ideas en orden porque son muchas ideas. Es un montón, wow. Son muchas ideas. Hay un lugar que también es muy popular, que de hecho se popularizó muchísimo por una película. Si ustedes saben, me gustan mucho las películas, entonces esta película se llama Abducción Alienígena, que a lo mejor ya la has visto, pero si no, de verdad te la recomiendo bastante. ¿Cuál es? Es la historia de una familia que está en los Montes Brown. ¿Es cámara en mano? Sí. Sí, ya la vi. Sí, está genial esa película. Entonces, bueno, toda esa película recae en estas historias de esa montaña. Cuando yo la vi por primera vez dije, ¿qué es ese lugar? ¿No? Para ver si tenía realmente como una historia detrás de, Ajá. o simplemente era una invención. Pero como me puse a investigar, sí di que efectivamente hay muchos avistamientos de luces en las montañas Brown. Muchos. Y sí hay varias teorías que hablan de gases de los mismos pantanos, de las como interferencias como de las placas tectónicas, un montón de cosas. Pero también se habla de la misma gente que vive ahí, que hace muchos años hubo un enfrentamiento entre pueblos y los colonos, los europeos, cuando querían ir a colonizar esa parte de Estados Unidos. Hubo una guerra muy inmensa, muy devastadora. Y súper cruenta. Exacto. Entonces todas esas almas que se perdieron ahí, todas las vidas que se perdieron ahí, dicen que es como si se hubieran quedado estancadas. Y las luces son simplemente como esa representación de todas esas personas que fallecieron ahí. Pero también hay personas que piensan que ese punto de la montaña Brown puede ser un portal para seres de otras dimensiones, es decir, los ovnis, porque hay un cúmulo de videos de luces y un montón de cosas. Y fíjate que hay un dato muy curioso con eso, porque muchas personas pensaban que ese lugar no era como un portal ni nada de esto, o sea, dejando todo lo conspirativo a un lado. Ajá. Las personas decían, no, son simplemente luces de la carretera que está ahí, ¿sabes? De los coches que pasan y todo. Pero
en el 1916 o algo por el estilo, no me recuerdo muy bien el año ahorita, pero en la antigüedad hubo una inundación muy importante en esa área. ¿Y qué significa esto? Que los caminos no estaban para transitarse. Ajá. Entonces, por ende, no podía haber luces de carros. Y aún así, las luces todavía estaban ahí, todavía seguían apareciendo. ¡Wow! Oye, pero entonces, y esto supongo que estas montañas son de esta región. Exacto. O sea, además, hay avistamiento ovni. Sí, por supuesto. Que al final puede tener una explicación distinta, por ejemplo, paranormal, o de algo que todavía desconocemos, como las luces de Marfa. Uh-huh. Pero tengo esta pregunta. Yo creo que de alguna forma estos seres intraterrenos o los de los ojos de luna, quizá es una especie que está compartiendo el planeta con nosotros y todavía no lo sabemos. O sea, sí. No sé, incluso estoy abierto a esa posibilidad, aunque rara es. ¿Hay historias de encuentros con seres extraterrestres ahí? Por supuesto. Y hay una bien famosa que ya conoces. A ver. El monstruo de Flatwoods. No manches, ¿es ahí? Sí, es ahí. Pero hay algo bien raro todavía. Dios santo, tengo que ir. A ver, dime. Porque no nada más en esa época, quisiera poner este contexto porque creo que es muy importante y ahorita me gustaría que lo debatiéramos. Ok. Cuando ocurre lo del monstruo de Flatwoods, en ese periodo de tiempo entre los años 50 y 60 hay un montón de avistamientos de seres alienígenas con aspecto robótico. Ajá. Tenemos casos como, aparte del monstruo de Flatwoods, tenemos Cisco Grove, Hopkinsville, tenemos un montón. Y lo interesante es esto, que en esos años, en los 50 y 60, había estos avistamientos que mucha gente los confundió con experimentos secretos del gobierno, con máquinas y todo ese tema. Pero hay algunas personas que han llegado a teorizar que efectivamente esas cosas, como el monstruo, Cisco Grove, todo esto, no eran más que sondas de los mismos aliens. Es decir, como los drones para nosotros o los exploradores como los que están en Marte. Por eso tenían ese aspecto robótico, por eso no interactuaban, ¿sabes? Como podría interactuar un gris. Ajá. Simplemente los enviaban con el objetivo de vigilar, evaluar y recolectar muestras. Sí, de hecho, el monstruo de Flatwoods, si no mal recuerdo, lo avistaron como 2 o 3 veces. Y hubo alguien que estuvo muy cerca y era como un ser reptiloide dentro de esta carcasa que parecía una bruja, sí, pero metálica. Sí, está muy extraño ese caso. Con los brazos aquí. Sí, chiquitos así. Que le salen del frente. Sí, le salen así como de lado. Haz de cuenta que pues lo avistaron 3 niños. Ajá. Y esos niños notaron que pues esta figura que precisamente dices, que es como de una bruja que tiene la cabeza así como de... como una pica. Ajá, sí, así. Y tiene la piel es como roja. Ajá. Y tiene como una especie de falda metálica y los bracitos así. Está muy curioso, la verdad. Y va flotando. Ajá, y va flotando. Pero lo que desprende el monstruo es una bruma verde. Sí. Que después ya les empieza a picar en los ojos y todo esto. Y que mucha gente después pensó que era algo similar como al gas mostaza. Sí. Uh-huh. Por la época, claro. Exacto. Entonces, todo esto empezó a hacer este auge, ¿no? Ya después cuando pasó lo de Cisco Grove, todo esto, ya la gente empezó como a conectar los puntos y esta oleada se hizo muy interesante. ¿Por qué en los años 50 y 60 existió esta recolección tal vez de información de los aliens, enviando sondas, pues obviamente muy diferentes a lo que podemos conocer como un gris, un reptiloide? ¿Cuál sería el propósito de esto? Se me ocurren muchas respuestas. Por ejemplo, se me ocurre que quizá cuando hacen este tipo de no sé, investigación, por así decirlo, uh-huh. Cuando ellos lo hacen, creo que determinan antes de poder visitar un lugar, creo que hacen un estudio de lo que está pasando para no alterar la psique de las personas en caso de que llegaran a encontrarlos, que puedan pensar que son residuos de cosas que tengan que ver con lo que están viendo en televisión, con las guerras, o sea,
pensar incluso en que cómo alejo a estas personas de mí, pues a través de un gas que les pique los ojos, la garganta. Ellos van a pensar que es gas mostaza y entonces van a pensar en el enemigo. Exacto. Van a pensar en la Unión Soviética, van a pensar en japoneses, o sea... En todo menos en inteligencia no humana. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Sí. Y hay otro caso que no ocurre dentro de los Montes Apalaches, pero calza muy bien con esto que te estoy diciendo. Ajá. El caso es de Donald Trump y no es Donald Trump, es Donald Trump. Así con SHRM, porque muchos piensan que es Donald Trump y no. Pues bueno, sí, ¿qué está pasando? Pues resulta que Donald Trump era un cazador muy ávido. O sea, eso era una realidad totalmente. Entonces, se va de campamento con sus amigos. Ajá. Y en la noche decide dar un rondín y lleva consigo un arco y flechas, que es con lo que él cazaba en aquel entonces. Entonces se va y de la nada, en un claro en el medio del bosque, ve una nave que va llegando. Y de ahí, cuando se aterriza, van saliendo dos seres. Pero estos dos seres y eran grises, así, de la misma característica, bajitos, pues la piel muy pálida, pero no venían solos, venían con otra cosa que parecía ser una especie de robot. Lo que pasó ahí, créeme que yo creo que es una de las peores pesadillas que nos podemos imaginar tú y yo y todos los que nos gusta esto. Esos seres, y específicamente el robot, empezaron a perseguir a Donald por todo el bosque. Lo empezaron a perseguir. Y lo que hacía Donald era que con el arco trataba de, pues, darles y detenerlos. Para hacerte el cuento corto, Donald se terminó subiendo a un árbol y ahí esas tres cosas lo empezaron a asediar toda la noche. Toda la noche. El robot emitía un gas blanco que lo hacía que se desmayara, pero después volvió a recuperar la conciencia y así lo trajeron toda la noche. Se acomodó bien en una rama y desde ahí intentaba tirar flechas, pero simplemente no se iban. Y lo que pasó fue que toda la noche estuvo inhalando y desmayándose, inhalando y desmayándose. Fíjate el interés y la constancia de este pequeño androide. Sí, de querer tumbarlo para ve tú a saber qué hacer con él. A lo mejor experimentar, a lo mejor abducir, no sabemos. Pero es muy interesante porque después de esto, de que estuvo así toda la noche, cuando llegó el primer rayito de sol, se fueron. Se retiraron, se subieron a la nave y se fueron. A ver, wow. Tengo muchas cosas ahí y tengo una hipótesis. A ver, que es bien rara. Bueno, primero la hipótesis, porque después tengo muchas preguntas. Fíjate cómo es extraño que si nosotros, los seres humanos, viajáramos a otro planeta, descubrimos a una sociedad. Imagínate esto. Y dices, son como animales, vamos a agarrar a uno de estos animales y vamos a llevarlo al planeta Tierra para poder estudiarlo. Pero se asusta obviamente de nuestra presencia y de repente vemos que este animal camina, da la vuelta y desaparece al lado de un árbol. Y tú dices, ¿qué? Pero no te vas, dices, ya desapareció, ya me voy. No, o sea, no. Te quedas por ahí y de pronto te das cuenta de que si giras sobre ese como árbol hacia la derecha, aparece. Pero si giras hacia la izquierda, no está. Y empiezas a dar vueltas y a tratar de entenderlo. Y a lo mejor para ese animal en su planeta es algo tan sencillo como para nosotros subir un árbol. Simplemente nosotros no comprendemos qué es lo que está pasando y tratamos de resolverlo en ese momento. Exacto. Y ve que es raro. O sea, él se sube al árbol y ellos no saben cómo bajarlo. No tienen ni idea. Y tienen la tecnología y todo, pero ese cambio, que es lo único que se les ocurre, gas para que se desmaye y caiga, pero no pueden. No se cae. Y lo curioso es que no lo mata tampoco. Claro. Porque no quieren matarlo. Exacto. Quieren capturarlo. Quieren capturarlo para algo. Y recuerdo, por ejemplo, en algunos casos que se me hace súper interesante, donde esto me lo contó una amiga. Estaba con su mamá, esto lo he contado en alguna ocasión, al principio del podcast lo conté, esto me lo contó una amiga. Ella vive a la vuelta de la oficina que está en Mérida, a la vuelta, y no sé por qué no nos hemos visto desde hace tanto tiempo. Estaba con su mamá. Su papá
acababa de... No es que creo que no era su papá, era como el novio de la mamá, pero ya llevaba mucho tiempo con él. Y de pronto, pues, discutieron, pero muy, muy fuerte, y él decidió simplemente irse. Y se fue. Entonces la mamá, pues, la verdad es que estaba muy triste por lo que había pasado, y se queda a dormir en el mismo cuarto con su hija. Ella sabía que su mamá, pues, quería como que la abrazaran, que se sintiera bien y todo esto, y así fue. Se queda dormida la mamá y ella se queda en su teléfono, así, y de pronto empieza a escuchar un ruido. Resulta que esa casa estaba conectada con la casa de atrás. La propiedad es de los dos. Entonces, por el patio, digamos que la casa de atrás funcionaba como una bodega. Y entonces la ventana de su recámara, una de las ventanas, literalmente conectaba con esa bodega. ¿Me entiendes? Desde su ventana podías ver lo que estaba dentro de la bodega. Ajá, sí. Yo sé, los mexicanos a veces hacemos ese tipo de cosas que nadie comprende por qué. Pero pasa. Como mi papá construyó la escalera de su casa afuera de la casa. Para subir al segundo piso es por fuera. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, empieza a escuchar un ruido así. Y se queda así como de, ¿qué está pasando, no? Cuando de pronto se da cuenta de que el sonido proviene de la ventana. Dentro de la bodega, del otro lado del vidrio, había literalmente un ser extraterrestre. Ay, no. Reptiloide, delgado, cabezón, ojos grandes, pero escamitas, así. Y el ser no le estaba viendo a ella. Estaba, en sus palabras, tratando de entender porque había algo que no podía ver, pero que se sentía. Ajá. Y entonces levantaba su mano, que dice que tenía los dedos largos, así, 3 dedos y un pulgar, pero como más bajo. Sí. Y con el dedo tocaba y alejaba la mano. Como un campito de fuerza para él, ¿no? En su cabeza. Exacto. Estaba como confundido. Entonces tocaba. Y no hacía nada, no podía pasar, ¿no? No podía pasar. Y solo tocaba y tocaba. Y ella estaba viendo esto así como de, ¿qué estoy viendo? Y de pronto escuchó que su mamá estaba así como... Y le dijo, ¿qué te pasa? Y le dijo, tenemos que rezar para que se vaya el demonio. Porque la mamá ya lo había visto, pero para la mamá era un demonio. Ajá, claro. Y dice que se taparon mientras escuchaban el ruido, porque antes de que desapareciera esa cosa, observó cómo otro se estaba acercando. Que tenía como una energía femenina. Se venía acercando y cuando viene por atrás, era como que también acerca la mano. Y te hace lo mismo. Tuc, así empieza a tocar. Y ellos se tapan, empiezan a rezar. Y dice que se quedó dormida rezando. Al día siguiente, pues fueron a revisar. Pasaron 2 cosas bien interesantes. Cuando fueron a revisar, no se habían robado nada. Solamente habían cosas movidas de sitio. Nada más. Cuando venían de regreso, la vecina de enfrente de su casa estaba así bien nerviosa. Le dijo, ay, vecina, ¿está usted bien? ¿Por qué? Es que anoche llegó mi marido ya muy tarde y me dijo, ven a ver esto. Y había como un huevo luminoso encima de su casa. Pero me dio mucho miedo y no supimos qué hacer. Wow. Está buenísimo. Está bien raro, ¿no? Sí. Por eso sí digo, bueno, pasan cosas muy raras. Sí, pero ellos no comprenden algo que para nosotros es así como que evidente. ¿Cómo comprendería una entidad que en su vida ha visto un vidrio, lo que es un vidrio, o un espejo? Exacto, ándale, un espejo. Así nos pasó a nosotros. Precisamente un espejo. ¿Cómo podrían saber cuál es su función real, sabes? Exacto. Porque pues no viven aquí, no está dentro de su cotidianidad. Exacto. Y fíjate que hablando de todas estas cosas, me recuerda o me hace más bien mucho ruido un montón de cosas, aparte de todo, ¿no? Del tema. Pero hay algo que caracteriza mucho a los Montes Apalaches y es precisamente las desapariciones. Mucho. Uf. Hay un mapa que es el del Missing 411. La mayoría de los casos, el mapa tiene muchos puntos donde David Polaires ha registrado todas estas desapariciones. Y el mayor cúmulo de desapariciones, los puntitos así, están en
los montes y en el sistema de cuevas de Mammoth Cave. Entonces hay muchas cosas, aparte de en los libros del Missing, que están muy interesantes, pero dentro de los casos de desaparición que a mí en lo personal se me hace un caso buenísimo es el de Denise Martin. Denise Martin. Denise Martin. Era un niño de aproximadamente unos 8 o 7 años que estaba de excursión con sus papás. Lo normal, con sus papás y otros amiguitos. Entonces este niño están jugando a las escondidas y dicen entre ellos, vamos a escondernos de los adultos entre los arbustos y luego los sorprendemos, ¿no? Salimos así, los sorprendemos. Y resulta que todos se van escondiendo, pero Denise se va más para allá. Y al momento de que todos salieron a asustar a los adultos, Denise ya no estaba. Entonces empezó aquella búsqueda, ¿no? Gigantesca. Creo que es una de las búsquedas más grandes que ha registrado ese lugar, que específicamente fue las montañas humeantes dentro de todo el área de los Apalaches. Este caso lleva muchos años, es bastante clásico, también bastante antiguo, pero es muy interesante por muchas cosas. Punto número 1, que Dennis pues ya no lo encontraron. No lo encontraron, a pesar de toda la búsqueda, se involucró un montón de gente, muchísima gente, todas las instituciones, y nunca lo encontraron. Pero tiempo después, una familia que estaba caminando por un sendero muy cercano a donde Denise desapareció, vio a una criatura de aproximadamente unos 2 metros, cubierta de pelo, cargando un niño con las descripciones de la ropa de Denise. Ay, no me digas eso. Sí. Espérate, esta persona vio básicamente como que un Bigfoot, pero que llevaba en los brazos al niño. Al niño, Decía que traía una camisa roja, que era lo que Denise traía puesto ese día que desapareció, y que lo vio a lo lejos. Entonces, ese testimonio de esta persona pasó a lo largo de la historia como, aparte de un avistamiento de Bigfoot, pasó también a ser un testigo muy clave en este caso. Claro. Pero a pesar de todo esto, y a pesar de que hayan visto, y a pesar de que volvieron a buscar, ya no lo volvieron a encontrar nunca. ¿Nunca? Nunca. Tengo una pregunta y a lo mejor no sé. Dime. Cuando vio a esta criatura peluda que estaba llevando el cuerpo de un niño, ¿estaba vivo? No lo especifica. Simplemente decía que la criatura hacía como ruidos así, como de animal o algo así. ¡Guau! ¡Ay, qué cosa! Sí. Ana, no manches. Y también hay otro caso que es muy interesante de eso, que habla precisamente como de los saltos en el tiempo. Hay un caso de un señor que vivía ahí mismo en las cercanías y era muy de costumbre ir todas las noches a dar un paseo por los senderos antes de regresar a cenar a su casa con su esposa. Ese señor se lleva a su perrito. Se lleva a su perrito y se van caminando por el sendero. Como a eso de las 8 de la noche, la esposa pues ya lo está esperando ya fuera de su casa para cenar, como es costumbre. Pero no hay nadie, no regresa, y pasan las horas y pasan las horas, y no regresa, ni él ni el perro tampoco. Resulta que naturalmente, como en todos estos casos, pues activa como el protocolo de rescate y todo esto y la búsqueda, y simplemente no dan con este señor, no dan y no dan. Pasan unos días, pasan unos meses, y de repente hace cuenta que su casa estaba así y de acá quedaba la colina. Entonces de la colina ve corriendo, que algo viene corriendo hasta su casa. ¿Es el perro? Es el perro. Pero el perro, cabe aclarar que no era ancianito. El perro regresa ya con bastante edad. Era un perrito que estaba entre su adultez y medio cachorro. Ajá. Regresa viejo. Con canitas, sí. Con el antifaz ese de canas que se le hace a los perros. Regresa viejo. Y el señor nunca volvió. Nunca volvió. No manches. ¡Guau! Yo no conocí ese caso. Es muy bueno. Uf. Ay. A ver. Espérame, tengo unas preguntas. Y te quiero contar algo que yo creo que también te va a dar así. Sí. Con todo esto te va a dar un poquito de miedo. Ajá. Fíjate. Esto del Missing 411, ¿por qué se llama 411?
Porque hace algún tiempo el 411 era un código que tú podías marcar para conocer el estatus de una persona desaparecida o bien reportarlo. Como el 911, pero este es otro número específicamente para esto. Exactamente. Entonces, el autor de esta serie de libros, porque son varios, que hacen tanto en las montañas, en los Apalaches, en las cuevas, hay una serie de libros, creo que son como 12, una cosa así, es David Polaris, que aparte era ex policía. Entonces, con el paso de los años, él va recaudando todos estos casos extraños. Hay desde, mira, se salen de los Apalaches y todo lo que tú quieras, pero hay casos bien extraños, como por ejemplo el de Steve Kubacki, que también es muy, muy interesante. Se van saliendo, pero conforme él se va recolectando los casos, se da cuenta de que hay patrones, de que las desapariciones ocurren en lugares que son cercanos a los bosques, en los mismos bosques, en las cuevas y en los claros del agua, por ejemplo, en los ríos, en los ojos de agua. Ojos de agua, exacto, eso, gracias. En los ojos de agua, más que nada en estos lugares. Y este caso que decías, aunque digo es externo de los Montes Apalaches, ¿cuál es? El de Steve Kubacki. ¿Cuál es ese? El de Steve Kubacki es un caso muy raro, honestamente, porque era un chico, esto ocurre en Michigan, y se relaciona directamente con el Triángulo de Bennington, todas las desapariciones del Triángulo de Bennington. Pues resulta que Steve Kubacki era un joven que le gustaba mucho esquiar y todo esto, era como, sabes, muy del campo, muy del bosque, y le gustaba el senderismo y todo. Entonces, en una ocasión, para su familia no era nada extraño que él dijera, voy a ir a esquiar y ahorita vuelvo, como el caso de Geraldine, por ejemplo. Entonces Steve se va un día. Voy a ir a esquiar y ahorita regreso. Era un chico joven, normal, deportivo, todo bien. Pues se va y su familia lo esperaba para la noche, pero nunca llegó. Después activaron el protocolo de búsqueda, todo lo mismo de todos los casos. Y aquí empieza lo extraño, porque cuando están buscando encuentran los palos del esquí clavados en la nieve, pero no hay mochila. Esto es muy importante, lo que te voy a decir. No hay mochila, solamente están los palos. Pasa el tiempo y han otros rondines y se ven unas huellas, pero se caen, o sea, se cesan abruptamente. Es como si algo o lo hubiera jalado o hubiera, desaparecido, sí. Porque no siguen ni para un lado ni para atrás ni nada. Claro. ¿Sí? Y no hay un acantilado enfrente, no hay nada. Simplemente desaparecen en un punto. Cuando empiezan a hacer otra vez la búsqueda, ¿te acuerdas que te dije lo de los palos que estaban ahí? Sí. Aparece una mochila. Aparece una mochila y las pertenencias eran de Steve. Dentro de las mismas pertenencias, pues estaba lo que llevaba, agua, comida, un poco de comida, su equipo y todo esto. Pasaron, Fepo, 12 meses de esa desaparición. 12 meses, un año. Y Steve nunca lo encontraron. Pero después de ese tiempo, un día cualquiera estaban sus papás en la casa sentados en su sala cuando abrieron la puerta y era Steve. ¿Qué? Era Steve. Imagínate a los padres, imagínate la cara de su mamá, de su papá. ¿Dónde habías estado todo este tiempo? ¿Dónde? Y lo de Steve, ¿de qué hablas? Acabo de regresar de la montaña. Pero hay muchas cosas por las cuales sus padres no le creen. Steve, cuando regresa a su casa, trae otra ropa distinta. Y dentro de sus pertenencias hay un montón de tickets de tren por todo Estados Unidos, de todos los estados de Estados Unidos, como si hubiera viajado durante todo ese año. Como que se fue a recorrer Estados Unidos. Exacto, así es. Y lo que Steve recuerda es que él despertó acostado así en el jardín de la casa de sus padres. Ahí abrió los ojos y dijo, ¿qué está haciendo aquí? Y fue y tocó la puerta. ¡Wow! Y, a ver, dime. Steve nunca quiso... cuando hay una foto muy, muy icónica que está Steve con su padre ya ese tiempo cuando ya regresó. Pero hay algo muy curioso que
Steve nunca quiso someterse a como una especie de regresión para saber qué había pasado todo ese tiempo. Claro. No quiso. Se empezaba a sentir muy estresado, le daban ganas de vomitar, se sentía muy mal físicamente. Era como si algo se lo empezara a impedir. Entonces, ese misterio, esa desaparición entre comillas, porque pues sí desapareció un tiempo, pero no para siempre, ¿no? Es una de las más populares de toda esta saga de libros y de ese caso del 1411. Está brutal esa historia. Sí, está buenísima, es muy, muy buena. Aparte de todo esto, a mí me queda mucho, la duda. Si fue una abducción, ¿por qué regresó con otra ropa? ¿Por qué regresó con una mochila que tenía cientos de tickets de trenes de todo? Como si hubiera perdido la memoria y se hubiera ido de viaje y después ya regresa, ¿no? Yo tengo una teoría. Dime. Híjole. ¿Sabes cómo se refieren los seres grises a nosotros? No. Vasijas. Te lo juro. Ya veo por dónde Y vas. dicen una y otra vez que es que, el ser humano no es esto. Esta es la vasija. Ellos por eso no respetan tanto la vasija. Porque dicen que nosotros no debiéramos de respetar tanto la vasija porque no somos esto. Es primero lo que somos y después la vasija. La vasija como tal, y la palabra que utilizan específicamente, vasija, es por el significado que es un contenedor de algo. Algo valioso, por supuesto. El alma. El alma, el espíritu, es algo muy importante. Si tú lo abduces y lo utilizas su cuerpo para una investigación, es mucho más fácil. Abduces a la persona, retiras por un momento el espíritu del cuerpo o lo dejas a un lado e integras una nueva espíritu, entidad, lo que sea, en esa vasija, en ese cuerpo, y luego pues tiene su misión. Exacto. Como es humano, ahora, físicamente, pues puedes ir a recorrer, estudiar, saber todo, tenerlo de primera mano, y ya cuando terminas esa misión, lo traes de vuelta y lo dejas ahí. Ahora, el impacto emocional que puedes tener, claro que hay algo en su cuerpo que cada vez que le dicen, oye, vamos a hacer una regresión para saber qué pasó, el espíritu está por detrás así de, no, por favor, no, por favor, no. No quiero volver a no. revivir todo eso. Imagínate todo el estrés, toda la angustia que sintió de no saber. O sea, imagínate la cara cuando su papá le dijo, porque cuando lo vio le dijo, ¿dónde estuviste? En la montaña. No, han pasado 12 meses. No manches. 12 meses y no hemos sabido nada de ti. Obviamente ya lo daban por muerto. No manches. Está... Wow. Está muy, muy fuerte. Ahora a ver, dime. Es que, mira, si nos ponemos en ese plan de que aquí pasan independiente, ¿no? De este caso, tenemos el de Dennis Martin, tenemos lo de la piedra, tenemos lo de la población, las luces, tenemos un montón de cosas. A mí, en lo personal, me gusta pensar que los Montes Apalaches sí es una especie de nodo energético. No nada más como para ir a meditar y pasártela bien y sino para otras entidades que pueden pasar aquí y después regresarse. Claro. Como un punto como brinco, ¿Como ¿sabes? portal? Exacto, como un portal, así es. Y yo creo que se suman un montón de diferentes entidades porque no todos los casos son iguales y algunos son extraordinarios. Fíjate, te voy a contar algo. A mí me parece que es de forma moderna uno de los casos, digamos, por la evidencia más importantes que pueda haber. Hay una persona que se llama Dee, es una mujer, se llama Dee, vive en esta región de Estados Unidos y literalmente, pues donde está su casa, tú caminas y ya es bosque. Es bosque y es esta zona de los Montes Apalache. Entonces, pues obviamente observa como las cosas que están ocurriendo en internet, le encantan los fenómenos paranormales, el terror y todo esto, y comienza un canal. Su canal en YouTube no tiene muchos seguidores, no tiene muchas vistas, debiera tenerlo porque la verdad es que a mí me parece que es una joya por lo siguiente. Cuando ella empieza a hacer su contenido, digamos que reacciona a TikToks de terror y que, bueno, lo que hacen todos, ¿no? Sí. Al final eso pues obviamente no le pega,
pero se ve que lo hace porque le gusta. Sin embargo, después se le ocurre algo, dice, voy a hacer exploración urbana en el bosque. Sí, en el patio de mi casa. Sola. Entonces ella sale con su lámpara, su teléfono, y simplemente comienza a grabar y después sube la exploración, donde de repente se escucha un ruido, un grito, se nota que algo se mueve por ahí, y por supuesto que pueden ser un montón de cosas. Pues animales, gente, senderistas que andan por ahí, o sea, pueden ser un montón de cosas. Sin embargo, pues como tú lo estás viendo a través de la cámara, no la ves a ella, pero escuchas su voz y solamente es la luz de la lamparita. Lo hace más interesante Lo todavía. hace muy interesante. Pero se nota que ella exagera. Y te digo esto porque es muy importante. Ajá. Claro que como está haciendo el contenido, cuando de repente escucha un... ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Pero ella es muy honesta, ya lo sabe. Sucede que en una de sus exploraciones le ocurre algo que de inmediato la saca de ese personaje que exagera todo. De la comodidad. De la comodidad. Sale en el atardecer y comienza pues a aventurarse y a entrar ahí en esta región de los Montes Apalache, y de pronto ella comenta en el video que tiene una sensación que nunca había tenido antes. Siente como si alguien le estuviera observando y pide una disculpa porque básicamente hace como... Me siento incómoda, siento como si alguien me estuviera observando, pero esto es normal igual, ¿no? O sea, dice, es algo normal, y de repente, que creo que escuché un ruido, que bla, bla, bla. La cuestión está que de pronto deja de hablar y es como... Y está con la lámpara y tú estás viendo lo que ella está viendo, y sí, parece que hay una sombra, pero hay muchas sombras. Pero de pronto te das cuenta de qué es lo que ella está viendo. Son dos ojos, como los de una persona o un animal, que obviamente con la luz de la lámpara brillan de vuelta. Más como el de un animal, que es muy, muy brillante, pero la altura de los ojos es la altura de una persona. Está entre los árboles, literalmente viéndola a ella. Y cuando le pone la lámpara, es demasiado, demasiado oscura la entidad, porque no se perciben detalles. Y ella tarda un momento en el video, pues tú lo puedes regresar y lo ves y dices, ahí está. Pero ella tarda y se nota el momento en el que no, empieza a decir, y se va y empieza a caminar rápido, 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 diciendo perdón. Se sale totalmente de lo que antes hubiera hecho en un video donde dice, ¿escucharon ese ruido? Vamos a ver, hay algo ahí. Se sale el personaje. Vamos a acercar. No, o sea, ya en ese momento cuando nota esa presencia es me voy. Y se siente que incluso como que va a llorar del miedo. O sea, yo me imagino eso así de que te han de temblar las piernas porque sabes que estás lejos de casa. Y de pronto es como que ya está acercándose a donde ya estoy llegando, ya estoy cerca de mi casa. Se detiene, vuelve a voltear y ahí está. No. Ahí está. La fue siguiendo, está súper cerca. Y cuando la vuelve a alumbrar, y ahí está con sus ojos así, cosa negra ahí, es ya, o sea, así de ya la desesperación de la persona, y se va, corre. I need a person. Ah! It just keeps getting up and down. Pues obviamente sube el video y hay una persona que le dice, ten mucho cuidado, porque yo una vez salí, sentí que alguien me estaba observando, no salí a hacer exploración ni nada de esto, simplemente salí como senderista, y en el día sentí que alguien me observaba, así que volteé así de reojo, noté que había algo, tomé mi teléfono y lo grabé en el día.
Y cuando ves el video, es espectacular porque es algo humanoide, pero es como si fuera una sombra sólida. Ok. Pero los ojos brillan. Qué extraño. Es aterrador, es aterrador. Entonces, como que pensemos esto, en esta región, donde las personas tienen esta regla de si te hablan, no voltees, no te alejes del sendero. Una mujer que está explorando, imagínate, claro que conoce estas historias cuando observa esto. Sí. Un hombre que conoce estas historias y que en el día observa esto. En el día, eso es lo que se me hace más impactante de todo. En el día. No, hombre, te juro que lo estaba viendo y yo decía, yo creo que yo me desmayo. O sea, yo corro, pero no sé. O sea, Sí. si después de correr volteo y está ahí. Sí. Es que o sea, es algo muy normal. O sea, como el sentir para empezar, como esa curiosidad de decir qué es. Pero cuando ya ves que es algo totalmente anormal, pues, ¿para qué mejor correr por otro lado? ¿Qué? Y deja tú, hay algo que muchas personas que son escépticos claramente sobre este tema y este lugar, dicen que las personas que se llegan a perder o que tienen experiencias extrañas en los montes, pues es simple histeria colectiva del todo el tema. Y también hay algo que se llama terror de campo. Terror de campo. Ajá. El terror de campo es cuando tú estás solo, así literal en el bosque o en alguna otra entorno natural, y tú mismo empiezas a ver cosas que o que no están ahí o que estás reinterpretando pero para mal. A mí una vez me pasó eso y se siente muy, muy feo. Hubo una ocasión donde yo estaba acampando sola allá en Álamos. Ajá. Que es como para la sierra por allá. Sí. Ya se cuenta, estaba de noche. Yo ya había puesto mi campamento, ya estaba puesto todo. ¿Sola? Sí. Oye, quebrando mis propias reglas así. Y resulta que había puesto mi casa de campaña, todo bien. Es que es un lugar como entre abierto, pero sí está seguro, pues. Es como las dos cosas. No es como un lugar súper lejano donde me iba a ir a perder, pues no, tampoco soy tonta. El caso es, bueno, yo dejé avisado a una persona local y todo. A esta hora llego, a esta hora me voy y bla, bla. Total. Llego, instalo todo, empiezo a prender mi fogatita, bla, bla, las salchichas, lo que tú quieras. Y cuando estoy en la fogata, en los arbustos que están enfrente, yo estaba acampando a un lado de un río. En los arbustos empiezo a ver ojitos, así, 2 ojitos aquí, 2 ojitos aquí, 2 ojitos aquí, así, todos los arbustos. ¿Pero en el arbusto que estaba frente a ti o cruzando el río? No, frente a mí, haz de cuenta, estaba yo aquí y está el arbusto y luego está el río. Oh. Y me empecé, o sea, mi cerebro, mi lógica de terror empezó esto, bla, 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 así, como a imaginarme un montón de cosas de seres, aliens, duendes. Sí, todo, chaneques, todo así. Y dije, ¿qué es eso? Y me quedé ahí. Dije, lo voy a apuntar con mi lámpara para ver qué es. Ajá. Se cuenta que apuntaba y no veía bien qué era. Y dije, bueno, creo que son, no sé, es un animal, evidentemente. Me voy a meter a mi casa de campaña, apagué todo, dejé toda la comida en un árbol. Me metí a la casa de campaña y me tapé. Y escuchaba así como pasitos afuera, así. La pasé espantoso la pasé. Me dio muchísimo miedo. Yo estaba de que, no sé si llorar, no sé si arrepentirme por haber venido sola, no sé si así. Y obviamente no había señal, pues. Eso era No manches. O sea, para yo obtener señal tenía que subir el senderito por donde había llegado, recoger mis cosas, conducir como unos 15 minutos y apenas hasta allá iba a tener señal. Imposible, pues, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente, cuando ya finalmente me pude dormir y todo, desperté, salí de la casita de campaña
y veo que estaban todas las cosas de la comida así tiradas por todos lados. Estaba todo esculcado así y vi las patitas y dije, Mapaches. son mapaches. Sí, pero eso es lo que se le denomina terror de campo. Siempre que cuento la definición de terror de campo me gusta contar esa anécdota porque precisamente es eso. Y volviendo al tema, pues sí, hay muchas cosas que te hacen desvariar, hay muchos miedos internos, muchos pensamientos que empiezas y ya simplemente no te dejan. Pero cuando tienes evidencia de un video, como el caso de esta señora que contaste, cuando tienes las cámaras de seguridad de tu casa de atrás, que ves personas, entes o lo que sea, diciéndote déjame entrar, y ahí la cosa cambia muchísimo. Justo lo que acabas de decir. Uno de los miedos más grandes que podemos tener, sumado a este miedo que acabas de explicar, Ajá. es que a mí me da tanta curiosidad el tema paranormal, pero lo que me da miedo verdaderamente cuando estoy en el sitio es el ser humano. Eso sí me da miedo. Claro. Te juro que ha estado pasando algo extraordinario en el lugar en el que estamos, pero no estaba pasando. O sea, no quiero que vayan a pensar así, ay, si ahora resulta que cada vez que llega un cada lugar. casa que te toca rentar para la ciudad, resulta que está embrujada. Para nada. No pasaba nada. Tengo aquí el mensaje. Me lo mandó esta terca. Y mira, te lo voy a mostrar. Aquí está, Ayer. Y estoy bien sugestionada. Soñé con la muñeca de porcelana que me dieron en el Meet, que estaba convertida en niña. Y otras cosas, ¿no? Pero eso es lo que voy a estar ahí. Y yo le contesté, te voy a contar algo bien cañón. Dame un minuto. Espero no decir groserías. Hace ratito se movió solita la cortina, pero cañón. O sea, así cañón de que ahora sí me espanté y justo no estaba Alex. Eso te iba a contar. Y tuve un sueño bien cañón parecido a lo que me estás diciendo. Soñé que la muñeca que nos dieron estaba viva. Ajá. Y que era una niña. Pero esto no es lo más cañón. O sea, simplemente fue un sueño de todas las cosas que tuve porque le dieron una a Terca y nos dieron una a nosotros. Son unas muñecas viejísimas. Okay. Viejísimas. Que fueron literalmente, las vieron, las compraron, dijeron, esto le va a gustar a Fepo y a Terca. Y nos las llevaron. Entonces, ¡ay, qué padre! Me encantan. Y en la casa no pasaba nada. Las llevamos. Tengo ese sueño. Como pesadilla, pero bueno, sueño. Y yo dije, qué raro, ¿no? O sea, desperté. Alex fue a ver unas cosas. Yo tengo un escritorio en la recámara. Puse mi computadora. Estaba ahí trabajando. En silencio. Porque estaba escribiendo. Ni siquiera tenía puesta la música. Nada. Estaba en silencio cuando de pronto empecé a escuchar un ruido. Y yo dije, ¿qué está pasando? Así. Y veo la cortina se estaba moviendo bien fuerte. Así. Como desde el tubo, hace cuenta que le estaban haciendo así. Y yo entonces, pues yo tenía la cortina cerrada. Sí. Entonces yo volteé a ver hacia abajo y dije, igual ya hay algo que lo está moviendo allá abajo. Y no había nada. Pero fuerte, Ana. Ay, no. Sí, o sea, como queriendo zafarla. Sí. ¿No? Y la ventana estaba cerrada. Yo ya sabía que no estaba Alex y me sacó de onda así. Y te juro que por dentro pensé así de... Graba. Pero me congeló. O sea, porque estás viendo algo anormal. Exacto. De verdad, o sea, absolutamente anormal. Y yo me quedé así. Y de pronto, ya. ¿Qué acaba de pasar? Y me paré, revisé. No, es una cortina normal. O sea, no tiene ni un mecanismo. Que se cierre sola, se abra, nada. Y yo la vi moviéndose. O sea, no es como que hubiese llegado el viento. No estaba temblando. O sea, fue súper raro. No. Y yo dije, bueno, no voy a decir nada. Y no dije nada. Hasta que de pronto Alex me dijo, oye, bro, ¿te puedo decir algo? Yo le dije, sí, dime. Es que me fueron a tocar a la puerta de mi cuarto.
¿no fuiste tú? Y le dije, te juro que yo no fui. Me dice, no, de verdad. Le digo, bro, yo no te quise decir, pero cuando tú no estabas pasó esto. Bueno, ahorita en la mañana, estaba yo sentado, estaba revisando un guión, Alex estaba en la cocina y están los cables de los micrófonos. Ajá. Solamente hice el micrófono al lado. Estaba así, cuando de pronto, en mi espacio visual está el cable. Son pesados. Digo, no sé si por aquí hay alguno que me puedan prestar para que la gente los vea. O sea, como pues. Sí, es el cable Canon. El XLR, ajá. Es el XLR. Ajá. Y pues obviamente o sea, pesa. O sea, el diámetro del cable es muy grueso, entonces. Aquí hay uno, fíjate. Ajá. O sea, está perfecto. Sí. Quiero que observen esto. Esto pesa. Ajá, está muy pesado. No es un cablecito. Este cable estaba así. ¿Haz de cuenta? Ajá. Yo estaba, o sea, lo tenía en el espacio visual ahí. Y estaba yo trabajando cuando de repente escuché un ruido. Y de inmediato volteo hacia el cable porque era lo que estaba haciendo ruido. Y yo vi cómo hicieron esto. Me dejó... O sea, vi cómo lo movieron. Lo movieron hasta la orilla de la mesa. Y de hecho, esto se cayó. Y me quedé así. Y le dije, Alex, así. Y me dijo, sí lo escuché que fue. Y le digo, güey, acaban de mover el cable a centímetros de mí. Ay, no. Lo acaban de mover. Y le dije, ¿sabes qué? Saca la muñeca porque seguía en la bolsa, así como de cabeza. Ajá. Le dije, ponla aquí así, paradita. Ajá. Y me dijo, ¿qué onda? La colocó así sobre la mesa. Y yo agarré y dije, es que no te puede pasar nada. Y agarré y le aplaudí a la muñeca. Le dije, ¡hey! Muévete o haz algo, ¿no? Muévete o haz algo. Continuó trabajando. Alex se regresa a la cocina, que estaba ahí terminando de desayunar. Y de pronto su puerta. No manches. Ahí está. Ahí está, dije, tú haz algo. Oh, Dios. Entonces... Especial. Te pone nervioso, pero no es como que me dé tanto miedo como para salir corriendo. Exacto. Me da miedo el movimiento de pronto, no lo esperas. Sí, pues eso es como un jumpscare en una película, o sea... Exacto. Te asustas, pero... todo bien. Pero lo que sí da miedo es cuando es alguien real. Por eso te pregunté, ¿conoces esto de Hike Slam? Ajá. Hike Slam es el nombre de una persona que sube su contenido de los videos que hace a YouTube. Él no hace contenido de terror. Uh-huh. Lo que él hace es como de repente cosas de misterio, pero más que nada, como es senderista, va a algún lugar y está ahí y de repente graba y te dice que vio un oso o alcanza a grabar un lobo. Te dice cómo preparar tu alimento, ese tipo de cosas, pero muy, muy relajado. Como más de supervivencia y fauna. Sí, exactamente. Bueno, hace 3 años, pues está en una caminata, pues en los Montes Apalache, y se encuentra con algo súper extraño, súper extraño. Él primero dice, ¿quién dejó tanta basura aquí? Se acerca, pero las cosas que están ahí tiradas tienen una escritura súper extraña. Súper extraña. Hay hasta una piedra que le dibujan como si fuese... Porque la piedra parece un pie. La dibujan como dándole más la forma del pie. Y en toda la planta del pie tiene escritas cosas. Hay una nota que está ahí que se ve que la acaban de poner porque la nota está limpia. Y él dice, o sea, esto la acaban de poner porque... pues puede llover, puede llegar por el un papel animal, también. Algo, claro, y está recién puesto. Y además hay patos. Patos. Muertos. Ahí, como si alguien los hubiese olvidado. Entonces él dice, a lo mejor esto no es basura, sino más bien como que alguien anda por aquí. Y bueno, yo le puse pausa al video porque me llamó mucho la atención lo que decía la escritura. No tenía mucho sentido, pero la piedra decía lo siguiente. Ilusiones más, el símbolo de más, imagen. Recogida de basura cortesía de Richard Donahue, también conocido como el hombre lobo de Helltown. Bueno, eso decía, ajá. Y suena un poquito amenazante, ¿no? O sea, el hombre lobo de Helltown me suena como más bien como un criminal. Exacto, sí. La cuestión está en que él de pronto comienza a avanzar y se da cuenta, de hecho lo graba, dice, allá hay una casa de campaña.
Entonces se acerca un poco, avienta como el zoom y hay una casa de campaña. Entonces él menciona, quizá la persona que dejó todo este tiradero debe de estar ahí en esa casa de campaña. Qué mala onda, debiera Sí. como de limpiar esto. Pero mejor yo me voy de aquí. Y se va, llega hasta otro punto, sigue caminando, va por el sendero de hecho. Y caminando por el sendero llega a estos como refugios, que es como una casita de madera chiquitita. Ajá. Es un campamento preparado para las personas que llegaran a perderse o que no lleven una buena casa de campaña. La ocupas para protegerte del frío, la lluvia, etcétera, ¿no? Él llega a este lugar y hay una cosa que siempre está en estos lugares. El registro o libro de visitas. Pues él llega, coloca su casa de campaña afuerita, prepara su comida, está ahí, bla, 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 y se pone a ojear, a curiosear el registro de visitas, el libro de visitas. Y cuando lo está pasando, de pronto se da cuenta y dice, no manches, o sea, esta es la misma letra que vi en todo lo que estaba allá. No. Y lo que dice es tremendamente errático. O sea, es como adentrarte en la mente de alguien que no está bien, ¿me entiendes? O sea, dice cosas así como de repente siente que es su diario, de repente te está tratando de contar algo, de repente cambia otra idea, de repente dice que había mucho dolor, que cosas así. O sea, era muy errático, muy extraño. Entonces él mejor decide cerrarlo, pero en la noche. Como que no puede dormir porque está nervioso de esto y empieza a escuchar ruidos. Entonces apaga sus luces y lo que observa es que hay una persona que anda por ahí con una luz de minero. Pero está como caminando como buscando algo. Y lo que él piensa es, me está buscando a mí. Entonces agarra sus cosas en silencio y en la oscuridad y se va. Se va. Y fíjate qué interesante. Él empieza a grabar ya que está muy lejos, diciendo que pues él iba en búsqueda de algún misterio. Pero pues obviamente eso no iba a salir bien. O sea, esa persona que estaba ahí tan errática, escribiendo cosas, matando patos. Fuera de sí, totalmente. Fuera de sí, que deja esos escritos y que de pronto lo andan buscando. Imagínense si me quedaba yo dormido. Lo que le iba a hacer. ¿Qué iba a hacer esta persona? Sí. Porque se intuye en lo que él está hablando como que las personas que ven el video dicen que por ahí cuando está grabando la casa de campaña se ven cuerpos humanos. Ay, no. Que él no notó. O sea, probablemente había un criminal Suelto ahí. Pero fíjate qué raro. Justo en la zona donde hay más desapariciones. Él pudo haber sido un número más, ¿sabes? Exacto. Eso es lo que a mí me parece más, que te puede llegar a dar más miedo. Y en estas zonas, además de todo lo que está pasando. Sí, porque recuerdas ahorita que te conté lo de esta señora que tiene las cámaras fuera de su casa, en el patio. Sí. Hay muchos testimonios en la misma red social donde ella publica estos videos que dice eso precisamente que estás contando. Que no se trata de una entidad, no se trata de una bruja ni de un alien, que es simplemente personas que de su misma enfermedad mental se adentran en los bosques para, ya sea para vivir ahí, personas en condición de calle y viven ahí en los bosques. También se dice que hay grupos que se juntan en los bosques para hacer cierto tipo de rituales. Porque a pesar de que es un lugar lejano y todo, también acuden muchas personas. Y ahí pues pueden hacer y deshacer. Y en toda la inmensidad de bosque, de kilómetros, de todo, ¿cuándo vas a encontrar un cuerpo? No lo encuentras. Sobre todo si son personas que a lo mejor por alguna razón se han pues se han metido a lugares donde la gente no va, han profundizado, a lo mejor han encontrado un camino en una cueva, los animales. O sea, tú dejas ahí un cuerpo igual y se lo comen y lo desaparecen. Exacto. ¿Sabes? Es Sí. muy, muy peligroso. Sí. Qué interesante es esto. Es muy, muy interesante. Aparte de toda la parte paranormal, todo lo que vimos, yo siento que es un lugar muy bonito, sí, por las fotos que he visto. Esperemos pronto visitarlo porque de verdad sí se me antoja muchísimo,
pero todas estas cosas como el contacto con las otras personas es lo que a mí también me da mucho miedo, honestamente. Pues mira, yo no conocía mucho de los Montes Apalaches. Ahora, conociendo todo esto, me da más curiosidad, pero sí creo que puede ser un sitio en el que incluso el turismo debiera ser controlado, porque uno va como investigador del tipo y te atreves a cosas que a lo mejor otras personas no. Sin embargo, yo no haría esto de ir solo. No, nunca. No lo haría, solo no. Y también, por lo menos debiera estar una persona experimentada en esta región, para que te pueda llevar a sitios que a lo mejor son un poco más peligrosos, pero al menos sepas que si hay un accidente, si hay algún enfrentamiento, algo, puede haber alguna persona que te pueda ayudar. Sí, como una especie de guardabosques o algo así, cada tantos kilómetros, o pues reforzar un poco más, siento yo, ¿no? Como las autoridades, los refugios también, siento que es importante, ¿no? Definitivamente. Siento y mira, dime, ¿sientes que siento que es una zona tan grande, porque todos los estados que comprenden es una parte gigantesca de Estados Unidos, que por sí es un país muy grande. Imagínate poner la organización de todas estas personas para las personas que salen de los senderos, o sea, entiendo por qué no se hace. Y hay algo que también es un dato muy curioso que lo dejé para el final. Yo te dejé la última historia, la más ¿Sí? terrorífica, para el final. Ok, va. A ver, cuéntame. Cuando David Polaires estaba investigando todos estos casos para sus libros del Missing 411, acudió con la policía primero. Él es ex policía, investigador. Okay. Pero él recurrió a la institución para decir, oigan, denme los casos para incluirlos aquí, para hacer conciencia con la gente, lo que tú quieras. Pues resulta que necesito las estadísticas de cuántas personas son las que se pierden y cómo va a los casos. Resulta que la respuesta de la institución fue: no hay registros oficiales de desapariciones en los parques nacionales. ¿Qué? Si tú quieres hacer un compilado de casos de desaparición, lo tienes que hacer tú. O nos tienes que pagar tanta cantidad. Pero un oficial como tal, no hay. ¿Por qué? Porque son demasiados. Son demasiados. Y lo que hizo David Polaires fue que juntó dinero y hizo como su propia investigación. Y de ahí nació muchos de los casos que conocemos el día de hoy. ¡Guau! Es como una catástrofe. Sí. Que es difícil contabilizar. Sí, es demasiado. Impresionante. Sí, y yo creo que para las autoridades contabilizar todo eso, aparte de ser una tarea titánica, no les conviene por el turismo. Claro, o sea, es que imagínate, o sea, ¿cómo le dices a las personas que como autoridad? Y son súper competentes, ¿eh? O sea, la verdad es que mis respetos para las autoridades de este tipo en los Estados Unidos. Qué barbaridad, qué barbaridad. Si tú le dices a las personas que el visitar los Montes Apalaches es peligroso. Es peligroso al grado de que ni siquiera saben cuántas personas han desaparecido. ¿No van? Exacto. ¿No van? Y ellos repercuten otras cosas, economía, bla, 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 ¿no? Pero pues como plan con mañas de cuenta. Además, es que es un epicentro de muchas cosas. O sea, hemos pasado por gigantes, ¿no? Leyendas, digamos. Pero son gigantes, anomalías espaciotemporales, seres que probablemente son intraterrenos. Así es. Extraterrestres o fenómeno no humano, pero casos de abducción extrañísima, pues desapariciones. Sí, aliens con aspecto de robot, sondas de exploración. Crímenes sin resolver. Desapariciones. Wow, o sea, es demasiado. Es demasiado. A mí esto que te voy a contar, que además tiene evidencia, da bastante miedo. Así que les digo de una vez, para que tengan muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. ¿Has escuchado alguna vez de que justamente se dice que los skinwalkers, pero hay otro tipo de entidades también en otras regiones del mundo que podríamos decir que son los mimetizadores? Sí.
toman la forma de alguien que tú conoces y te dicen, ábreme, ábreme la puerta, ábreme, ábreme, ábreme. Como lo que pasa con estas, ¿cómo se llaman? Videos de las cámaras de vigilancia de esta mujer. Sí, justo. Pues en la misma región hay una persona que vamos a ver 2 videos. Esta persona trabaja en un restaurante en la región. Ahí, o sea, tú sabes del restaurante, ahí están los Montes Apalache, tal cual. Cuando está trabajando, a veces le toca ser la última persona que está en el restaurante, porque se limpia, plan, todo, pero alguien tiene que, digamos, terminar como los últimos anotaciones, el corte de caja, apagar las luces, cerrar y te vas. Y esa responsabilidad le toca a este chico. Se llama Dustin. Resulta que está trabajando en este lugar cuando de pronto, una noche, cuando ya está totalmente solo en el lugar, dice que siente como que hay una persona que lo está observando. Continúa trabajando. Y la sensación sigue y sigue y sigue. Entonces se levanta y lo que se le ocurre es hacer como un rondín en el lugar, pensando que probablemente alguien se ha metido. Hace este rondín dentro del lugar y se da cuenta de que el restaurante, la cocina, todo, o sea, los baños, todo el sitio está perfectamente bien cerrado y no hay nadie. Él está completamente solo. Decide como apresurarse para terminar su trabajo y ya poderse ir. Está haciendo el corte cuando de pronto se comienza a sentir mal. Dice que tiene una sensación como de sueño forzado, tristeza y malestar general en el cuerpo. Como drenaje energético. Como drenaje energético. Y de hecho dice que siente como ganas de llorar. Tristeza. Sí. Y entonces dice, no hombre, o sea, ya terminé, ya me voy. Toma su teléfono y se empieza a grabar a sí mismo. Se empieza a grabar a sí mismo mientras está caminando y dando otra vez ese rondín de que no hay nadie y está diciendo la sensación de lo que ha sentido y contando un poquito de estaba yo por aquí, sentí que me observaban de ese lado y va caminando y él no se da cuenta, pero en un momento él dice, yo sentí que había algo por ahí que me observaba, no hay nada. Continúa y cuando pasa por esa región y da la vuelta, de entre las sombras dentro del lugar hay algo que se acerca un poco como hacia él. Ay, ve, hasta me erizo. I just got to work and I feel like all day today I felt bad. Honestly, last like a little bit I felt bad and I don't know, I feel like I need to go to a doctor, but like I'm constantly just like nauseous and I don't really know why. Like I have tried. Es que la cara es humana, pero no del todo. ¿Cómo? Como alguien tratando de imitar a un ser humano. Ya sé cómo. Ay. Uf. Él observa esto después, cuando lo sube a sus redes sociales. Que la gente le empieza a decir, hay alguien atrás de ti, en este momento. Y bueno, tiempo después, está otra vez en su trabajo y dice que tiene la misma sensación de que hay alguien que lo observa. Toma su teléfono, todavía no le ha puesto a grabar. Camina y se asoma a ese lugar por donde había aparecido y hay algo fuera del restaurante que tiene unas ventanas muy grandes. Ajá. Como en la puerta, que está parado. Te juro que parece que no respira. A la luz de las lámparas
simplemente parado, como si no pudiera entender cómo atravesar la puerta. No. Y el pobre, cuando comienza a grabar, se le escucha el miedo de que es como de no quiero llorar, pero estoy a punto de llorar. Y yo no sé si se pueda llegar a entender, pero es que son ventanas. Uh-huh. Y se ve que no hay nadie en la calle, o sea, que está completamente solo en la madrugada, toda la gente está dormida en sus casitas calientito. Y entonces él como que se quiere asomar para grabar, pero te das cuenta de que tiene miedo de que esa cosa lo vea. Y pone el teléfono y lo vuelve a jalar y lo vuelve a sacar. Pero hay una cosa muy extraña. ¿Qué? El teléfono como que no logra enfocar lo que está allá, porque primero enfoca las cosas que están adelante. Sí, sí. Pero hay un momento en el que sí lo enfoca. No es humano. Es pálido. Es pequeño. Tiene la cabeza grande. Pero no es como que parezca un ser extraterrestre. Uh-huh. Parece algo intermedio entre un ser extraterrestre y un ser humano. Por eso me dejó con los pelos de punta cuando me dijiste cómo eran los del pueblo de los ojos de luna. Los del pueblo de los ojos lunar. Y hay otra cosa que es extraordinaria. Cuando el teléfono no tiene, digamos, la cámara, el lente, no está captando al ser, tú escuchas normal el silencio y el llanto de esta persona. Pero cuando la cámara enfoca al ser, se escuchan psicofonías. No. Es verdaderamente aterrador. No. Verdaderamente aterrador. Ahora, para finalizar, yo quisiera saber qué cosas, por ejemplo, de todas las que se han hablado, uh-huh, ¿cuáles crees que pueden ser explicadas de alguna forma, pues, con una pareidolia, el miedo, la sugestión, la psicosis colectiva? ¿Cuáles serían para ti esas y cuáles crees que sí puedan ser reales? Yo creo que todas esas cosas, como por ejemplo el perderse en el sendero y nada más eso. O sea, bueno, perderse en el sendero y algunos silbidos, porque también se supone que hay criaturas que silban en este lugar. Yo siento que puede ser los silbidos, se pueden explicar, y también el perderse. ¿Por qué? Porque cuando tú te pierdes, cuando te sabes perdido, empiezas a entrar en pánico, quieras o no, seas experto o no. Por supuesto. Porque estás solo, por que el día se va a acabar y si te va a hacer de noche va a ser más difícil. Yo siento que esas dos cosas sí se pueden explicar. Uno, por error humano y paranoia, miedo, algo totalmente, o sea, sentimientos humanos. Y lo otro, siento que se puede explicar de muchas formas. Puede ser que el viento tenga que ver con, no sé, que pase por las rocas y genere un tipo de ruido que parece que nuestro oído lo capta, ¿no? Lo interpreta como un silbido. Nada más esas dos cosas. Pero lo que son luces, lo que comentaban los cherokees, la presencia de una roca con una huella de un ser que no es de esta dimensión, y aparte tenemos todo el cúmulo de desapariciones. Yo siento que todas esas cosas, en cierto punto, yo siento que sí son verdad. Claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo siempre les digo en mi canal. Yo les voy a dar las historias, les voy a dar las evidencias y las teorías. Pero nosotros y cada uno en casita piensa lo que quiera y cree lo que quiera. Pero hay que mantener la mente abierta porque hay cosas que no sabemos. Hay cosas que están ocultas todavía. Por ejemplo,
este último caso que acabas de contar, imagínate que sea un miembro del pueblo de los ojos de luna, que efectivamente salen únicamente en la noche. ¿Por qué? Por lo que les hace daño a la luz solar, por lo que ustedes quieran. Yo siento que eso sí es, aparte de que hay evidencia, siento que tanto el pueblo, la roca, desapariciones por múltiples causas y también los montes como portal, yo siento que sí es verdad. Tienes toda la razón. Bueno, creo, porque yo concuerdo con eso. De verdad es que, claro que parece y suena extraordinario que en una región hayan tantos avistamientos de todos estos tipos tan raros, o sea, tan diversos uno del otro, que podrían ser explicados si ahí hubiese algo que les interese o una como fisura natural, un portal natural, donde están estas personas del pueblo de los ojos de luna que de alguna forma o son híbridos, o son directamente intraterrenos, o son directamente extraterrestres, que se acerquen a esta zona, ahora sí, seres extraterrestres como el monstruo de Flatwoods, la abducción que nos contaste, pues tiene sentido, porque están pasando cosas raras ahí. Claro. El único que me pareció como rarísimo, o sea, como que un poquito la forma en la que actúa me hizo un poco de ruido, pero desconozco si existen más registros de Bigfoot atacando a personas. Bueno, en realidad no lo vieron que atacara a la persona. No atacó, simplemente cargó. Y se lo llevó. Tal vez solamente recolectó el cuerpo. Tal vez, puede ser. O tal vez se desmayó y... ¿Lo protegió? Lo protegió de algo. Fue el único que... Es que me dio mucho... Sentí bien feo. O sea, imagínate que se pierde una persona que tú amas y alguien te dice... Obviamente no se puede jugar y te dice... Te juro que vi una criatura peluda que se lo estaba llevando. O sea, es peor la noticia aún. Exacto. Es peor la noticia aún. Porque, de verdad, incluso si vieras eso, yo creo que te debates si te atreves a decírselo a la persona o no. Así es, exacto. Es demasiado. Es demasiado, o sea, como para decirlo a la ligera. Porque es el hijo de alguien. Claro, es el hijo de alguien. Yo creo que es un sitio en el que hay que tener muchísimo cuidado, incluso para hacer investigación. Sí. Y repito, te voy a comentar algo así, brevemente. Ahora que hemos estado haciendo capítulos hemos estado en grabaciones de capítulos de Inquietante, que todavía, igual y ya cuando estén viendo esto, igual y ya está por estrenarse o ya se estrenó. Por estrenarse, yo creo, porque nos vamos a tomar nuestro tiempo para que quede bien. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero llegamos a un sitio donde yo estuve totalmente solo con la cámara de visión nocturna y mientras yo trataba de comunicarme con una entidad, un fantasma, de pronto empezó a responder. Okay. De una manera muy simple. O sea, ¿estás ahí? Sí. ¿Me escuchas? Y de pronto le pegaban a la puerta. Entonces, te da miedo la primera vez y después te sientes nervioso, pero no como para que salgas corriendo. O sea, no va a pasar esto como en las películas de que... ay, me poseyó el demonio, la ouija. Ajá. El fantasma me ahorcó y cosas así, ¿no? Y aparezco en el video así flotando así. Eso no va a pasar. Sí. Pero fuimos a un lugar en cerros, así en medio de la naturaleza. 3 horas antes o más, no había señal de ninguna forma. Llegar hasta allá a pie es una pesadilla, tardas más de un día a pie. En un vehículo especial son 4 horas. Especial, y me refiero a especial para llegar. De verdad, o sea, ahí se apagan las luces. Es muy raro porque no ves nada. Nada, pero nada, o sea, nada. Es fabuloso esos lugares, así que no ves nada. Nada. Y luego dentro de las cuevas no se escucha nada. Nada así. Y ves animales que, o sea, imagínate, o sea, hasta los animales son tan curiosos que se acercan demasiado y están así comiendo, viéndote desde los árboles porque tú quién sabe qué eres para ellos, ¿no? O sea, de verdad, en medio de la nada. Vimos esta serpiente de colarillo. Yo vi una cosa muy rara, pero no nos podíamos detener. Es algo
anormal. Ya sé, me van a decir que cómo es posible, se los juro. Ajá. Pero es que de verdad no te puedes bajar. O sea, en ese Ajá. momento ya no puedes bajar. Venía una tormenta y era así de huyamos porque si no nos morimos, ¿eh? Sí, O no, sea, sí, así. sí, sí. Había una esfera de metal así, de este tamaño. No, Así, en medio de la selva. no te creo. Te lo juro. La vi un momento y continuamos. Y yo, en mi mente, me convencí porque no nos podemos parar de que eso tenía que ser algún tipo de animal o algo así, ya sabes. Bueno, cuando estábamos al final del recorrido, en una mina que en algún momento dejaron con maquinarias y todo, el pueblo se fue. Por eso esa cosa, ya el cerro ya se lo comió, la naturaleza. Había algo que nos contestaba. Ese sonido no era de un animal, pero tampoco era de un humano. Ok. Pero contestaba de forma inteligente. Hola, ¿hay alguien ahí? No. Te lo juro. La naturaleza nos podía matar y nos quería matar. Sí. Pero eso sí me dio miedo. Porque ni siquiera le puedes poner forma. Exactamente. No sabes si es chiquito, gigantesco, delgado. ¿No sabes qué es? No sabes. No sabes qué es. Y esto de los montes Apalache, eso es lo que me da... O sea, el extraterrestre no. Ni el bueno, o sea, tantas cosas, pero algo que asemeja a un ser humano, pero que tú sabes que no es un ser humano. ¿Cómo lo catalogas? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo te lo imaginas? O sea, Eso sí me da muchísimo miedo. sí. Mucho Pues miedo. es lo desconocido 100%. No, hombre. No. Wow, sí. Wow. Oye, yo creo que este es el momento adecuado de cerrar. Con más dudas, pero Qué con bueno. mucha información. Sí, sí, total. Ana, por favor, antes de que nos vayamos, recuérdanos tus redes sociales, plataformas, proyectos, todo lo que tú quieras, por favor. Muy bien. Me pueden encontrar en YouTube como Ana Zayas con doble N, Zayas con Z-Y. También en Spotify y en Instagram. También ahí. Y lo que más abordo, lo que más me gusta son los casos de misterio, civilizaciones antiguas, misterios, desapariciones. Ese tema me encanta mucho, se me hace muy muy interesante porque hay muchos factores muy importantes en cada investigación, en cada desaparición también. Y básicamente es eso. Ahorita estamos por abrir otro proyecto nuevo, pero todavía no voy a spoilear nada, pero estoy muy emocionada por eso también. Y yo creo que ya pronto lo van a poder ver, pero de momento en esa plataforma me pueden encontrar. Perfecto, súper bien. Oye, pues te agradezco muchísimo. No, Gracias. Muchísimas gracias a ti. Ha sido una conversación bien interesante. Ahorita Sí. terminando, porque la gente ya vio las evidencias y Así es. quiero que veas dos. Sí, o sea quiero ver. No, es que sí dan miedo, ¿eh? Sí. dan miedo. Sí, pues que son cosas que no, pues ni siquiera te alcanza, yo creo, la imaginación para alcanzar como hacerlo físico en tu mente. Y cuántas historias además que han ocurrido ahí en los Montes Apalaches no han llegado a nosotros porque simplemente no hay un registro. Exacto. Hay personas que se desaparecieron y a lo mejor fue alguna historia alucinante, insólita, Sí, y pero no lo sabemos. Muy bueno. Ya nos vamos. Recuerden, si ustedes no se han suscrito, este es el momento adecuado para hacerlo. Comparte este capítulo entre tus familiares y amigos. Diles que se van a llevar una información tremenda, pero muy terrorífica. Adviérteles, por favor. Déjanos tu comentario, el poderoso like. Suscríbete al canal de Ana Zayas para que puedas conocer más de estas increíbles historias. Y nos vemos la próxima semana. Yo soy tu amigo Fepo. Les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor, gracias, si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera al lado de los Montes Apalaches y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.